Y Yunes, entre los 43 senadores de oposición que se comprometieron a votar contra la reforma al Poder Judicial, estaba el panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, de quien hasta esta noche no se sabe nada. Morena busca que con 85 senadores le alcance, aunque eso no sea posible. El Menchito en el banquillo. Inició el juicio contra Rubén Oseguera González. Los testigos de la Fiscalía lo señalan como el segundo al mando del cártel Jalisco Nueva Generación. Harris y Trump. De frente, en Filadelfia, ambos candidatos presidenciales debatirán en el que será el primer encuentro frente a frente. Edmundo se refugia en Madrid. El ex candidato de la oposición en Venezuela recibió asilo político en España y desde allá anuncia que seguirá luchando porque se reconozca su triunfo. Desde Filadelfia, en Estados Unidos, sede del que será el primer encuentro, el primer debate entre Kamala Harris, la candidata a la presidencia del Partido Demócrata, y Donald Trump, el candidato del Partido Republicano. De eso le hablaré en unos momentos más, porque hay información relevante allá en México. La oposición, los 43 senadores de oposición, no están seguros. En la bancada del PAN les falta uno, no lo encuentran, nadie sabe dónde está el senador panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. Este es el gráfico que hasta el viernes estaba confirmado. Los 43 senadores de oposición votarían en contra de la reforma al Poder Judicial. Pero desde este fin de semana se ha puesto en duda el voto de Miguel Ángel Yunes, el panista que llegó al Senado por Veracruz y que además su suplente es su padre, Miguel Ángel Yunes. Esto apenas se está discutiendo, todavía no hay señales de qué pudiera ocurrir con ese voto. Me enlazo hasta el Senado con mi compañera Liliana Padilla, que ha estado siguiendo cada una de las declaraciones que durante el día se han dado. Vaya complicada que la tiene la oposición después de que no hay señales de Miguel Ángel Yunes. Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas por allá? Buenas noches. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Efectivamente, te saludo desde el Senado. Esto es el epicentro de lo que está sucediendo en la política nacional. Los ojos literalmente están puestos aquí y en lo que va a pasar en las próximas horas. De entrada, como ya lo señalabas, los rumores fueron pues la constante todo el día, el paradero de Miguel Ángel Yunes Márquez. Y bueno, fue una reunión plenaria que tuvieron 21 senadores de Acción Nacional. Yunes Márquez no llegó aquí a la Torre Azul frente al Senado de la República. Después, la coordinadora de esta bancada, Guadalupe Murguía, confirmó que desde ayer no le contesta las llamadas, no le contesta los mensajes. Muchos legisladores incluso nos confirmaron que efectivamente pues no han tenido comunicación con él y entonces aprovechó para hacerle un llamado, para recordarle que el 3 de septiembre, aquí mismo donde yo me encuentro, Miguel Ángel Yunes dijo que votaría en contra de la reforma judicial y ahora pues no aparece. Es así que pues mañana ya subirá al Pleno del Senado de este dictamen aprobado ayer domingo por las Comisiones Unidas de primera lectura. Sin embargo, también se especuló mucho respecto a cuál es el escenario. Morena ha dicho que pues con 85 votos sería más que suficiente para tener la mayoría calificada, pero que estarían ya en la posibilidad de confirmar los 86. Lo dijo Gerardo Fernández Noroña, incluso el coordinador de la bancada de los Verdes, Manuel Velasco. Lo cierto es que todo depende, si es verdad que Morena y aliados tienen ya este voto amarrado, entonces sí, habría una primera lectura en una primera sesión y posteriormente en sesión vespertina se estaría convocando ya a los 128 senadores a discutir esta reforma judicial y se prevé pues una larga discusión y evidentemente pues bueno, lo central será si aparece en las próximas horas Miguel Ángel Yunes Márquez o si de plano ya anuncia que se pasó a la bancada de Morena. Así, pues la incertidumbre, las dudas, todo lo que está sucediendo en torno a lo que será pues ya la discusión de esta reforma judicial. Mientras tanto, pues las manifestaciones siguen aquí afuera del Senado, Alex.
Bien, Lili, si te parece, veamos cómo el PAN está hablando al respecto de dónde está Miguel Ángel Yunes y el llamado que le hace Guadalupe Murguía, la coordinadora de los senadores, como bien decías, ahí en el Senado, el epicentro de la política mexicana en estos momentos. Hasta este momento no ha expresado una postura diferente. Como coordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hago un respetuoso y firme llamado a que confirme su postura en torno a la reforma del Poder Judicial. Exigimos al gobierno federal que deje de presionar a las senadoras y senadores de oposición. Perfecto, Lili, pues así la voz de la bancada panista, veremos qué ocurre, si aparece Miguel Ángel Yunes, como dices, mañana tendría que darse publicidad al dictamen y entonces en una sesión vespertina podría empezar a discutirse en el Pleno y lo estaremos por supuesto comentando contigo desde allá. Muchísimas gracias, Lili. Seguimos pendientes, Alex, muy buenas noches. Gracias a Lili Padilla. Y ella ya nos lo adelantaba, en la bancada de Morena y sus aliados, pues están viendo cómo les dan las cuentas si es que no logran ese voto de Miguel Ángel Yunes o de otro senador de los 43 de la oposición. Y hoy habló al respecto el senador, el que preside la mesa directiva de la Cámara de Senadores, morenista, Gerardo Fernández Noroña. Él dijo que ya están trabajando en un acuerdo de interpretación para definir si la mayoría calificada es con 85 u 86 votos. Lo dijo Gerardo Fernández Noroña en varios pronunciamientos, en videos. También se lo dijo a mi compañera Liliana Sosa esta noche en Milenio Televisión. Las 2/3 partes, para que a todo el mundo le quede claro y a nadie le vean la cara, las 2/3 partes de los integrantes completos del Senado son 85.33333333. No 85, pero así lo considera Gerardo Fernández Noroña. Ahora sí, como en la escuela, cuando era de punto 4 hacia abajo, era el número inmediato anterior, de punto 6 hacia arriba, el número inmediato superior. No hay un punto 3 de senador, y desde mi punto de vista, en sentido estricto, con 85 senadores sería suficiente. Pero para evitar cualquier discusión, yo creo que lo ideal es que alcancemos como mínimo los 86 y deja superada esa controversia. Tenemos la mayoría calificada, 85 senadores son la mayoría calificada, 86 son 67.18, pasa por encima del requisito constitucional. ¿También determinaron el número de 85 o 86 senadores? No, son 86. Son 86. Sí. ¿Y ustedes como parte oficialista ya cuentan con estos 86 votos? Bueno, yo lo dije desde un inicio, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para lograr que se lleve a cabo esta reforma al Poder Judicial. Cada una de las partes está defendiendo su postura, nosotros somos respetuosos de las y los senadores que están defendiendo su postura, que no van con nosotros, pero estamos luchando por conseguir la mayoría. Bien, ahí Manuel Velasco le enmienda la plana a Gerardo Fernández Noroña, sí, porque son 86. La cifra correcta va más allá de interpretaciones, basta con saber contar, saber leer la ley. El sistema de información legislativo, que depende de la Secretaría de Gobernación, establece que con los 128 senadores presentes se necesitan 86 votos para aprobar una reforma constitucional. En el 2021, una resolución de la Suprema Corte sobre una controversia en el estado de Morelos estableció que se debe ajustar el número resultante al entero inmediato superior. En este caso, 2/3 partes de los 128 son 85.3333, como les decía hace unos momentos, por lo que se debe ajustar a 86 legisladores, porque 85 no completaría las 2/3 partes, tal como en su momento lo han dicho otros morenistas como Ricardo Monreal cuando fue coordinador de la bancada en el Senado. Así lo decía Ricardo Monreal. Estas 3 reformas constitucionales ameritan aprobarse por mayoría calificada. ¿Qué quiere decir esto? Si asistieran todos al Senado necesitaríamos 86 votos. Y ante la inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial, esta noche el Consejo Coordinador Empresarial emitió este pronunciamiento. Es un escrito en el cual afirmó en este comunicado que la reforma debe ser discutida y analizada a profundidad, que el análisis debe garantizar la división de poderes y su independencia, además de que debe salvaguardar los compromisos
internacionales de México en el ámbito de los derechos humanos, laborales, ambientales, además de los tratados comerciales y de inversión. La Coparmex además pidió a todos los senadores no aprobar una reforma que, lejos de fortalecer al Poder Judicial, comprometa su independencia. Ayer, por cierto, cuando las comisiones del Senado aprobaron esta reforma, ya pasó en comisiones, falta el Pleno, cuando estaba dando toda esta discusión, hubo protestas que, por cierto, continuarán en estos días. Aquí, la crónica en imágenes. No defrauden al pueblo que les dio su confianza. No defrauden a toda una nación que cree en ustedes. Que al votar no invoquen la tan manida solución al juicio de la historia, a que voten con la ambición de saberse libres. ¡Poder judicial por voto popular! Si a ustedes les parece que llamar a linchar o a golpear a las y los senadores que votaremos a favor de la reforma al Poder Judicial es un debate plural, abierto y generoso, no vamos a llegar a un entendimiento nunca. La oposición, quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Hay un mandato popular que nos exige el voto popular. A esta reforma le faltó diagnóstico y le sobró revancha. Y ojo, sí, el pueblo de México nos dio un mandato, por supuesto que sí, pero en ningún momento nos dio, ni jamás nos dará, un cheque en blanco. Nunca antes en la historia de este país dos poderes se unieron para destruir a otro. Ustedes no pueden hablar de nepotismo. Mire, tengo esta lista completita de familias que están incrustadas en el Poder Ejecutivo. Completitas, ¿eh? Y nadie los eligió. Bueno, supongo, aquí está Ricardo Monreal, David Monreal, Saúl Monreal, Rodolfo Monreal, Eulogio Monreal. La invito a que vea lo que significa nepotismo, porque a mí nadie me puso aquí en la Cámara. A mí nadie me ha puesto en mis espacios públicos. Nadie me lo ha regalado. Terminarán aquí, en estos recuadros, pues los que la gente conoce. No duden ver a uno de la casa de los famosos aquí. 13 votos a favor, 5 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado. Y esta noche se acaba de anunciar que mañana habrá una nueva concentración ante el Senado de la República. Las protestas continuarán. Son académicos, alumnos, exalumnos de la Facultad de Derecho de la UNAM que llamaron a concentrarse a partir del mediodía frente al Senado de la República en Reforma e Insurgentes. También el domingo hubo un pronunciamiento de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Norma Lucía Piña. Presentó su propia propuesta de reforma al Poder Judicial, ventilando en el documento muchas irregularidades dentro del Poder Judicial. Esto fue parte de lo que Norma Lucía Piña dio a conocer este fin de semana en este mensaje y en este documento. ¿Cuál es la propuesta de la Corte, del Poder Judicial, de una reforma? Aquí lo que dijo. Debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean, no conocen México. Y así le respondieron la presidenta electa Claudia Sheinbaum y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial. Sin embargo, es evidente que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo. Poder Ejecutivo reformado, Poder Legislativo reformado, Poder Judicial igual que siempre.
el nepotismo a todo lo que da. Igual que los otros poderes, ¿no? Ella usó la palabra demolición, pero pues no se va a destruir nada, al contrario. Fíjense nada más, increíble. Es el reconocimiento de la presidenta de la Suprema Corte del nepotismo dentro del Poder Judicial. Según ella ha disminuido, ¿verdad? Pero de todas maneras es escandaloso. Y ya estamos a unos días pues de que sea aprobada en el Senado de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de la Suprema Corte, mantuvo la suspensión de actividades. Hoy iban a sesionar, pero prolongó esta suspensión hasta el próximo jueves. Tras una reunión privada, el Pleno de la Corte decidió por 8 votos a favor, 3 en contra, mantener las guardias para atender únicamente casos urgentes. Se acordó que ambas salas determinen si sesionan a distancia o no. Los 3 votos en contra fueron nuevamente de las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreto Ortiz. Esta última dijo que resolver solo casos urgentes es insuficiente para garantizar el derecho al acceso a la justicia. La ministra Lenia Batres insistió en que la suspensión de labores no tiene ninguna base jurídica y aprovechó para criticar la contrapropuesta que hizo ayer la ministra presidenta, la contrapropuesta de reforma al Poder Judicial que hizo la ministra presidenta Norma Piña, mientras que la ministra Yasmín Esquivel habló al salir de esta reunión. Esto dijo. ¿Continúa el paro? ¿Qué opina usted de esto, de que va a continuar el paro, ministra? Pues yo estoy en contra. Creo que nuestra responsabilidad constitucional es trabajar y es darle respuesta a los mexicanos que necesitan. Esta noche, Culiacán, Sinaloa, amaneció en un enfrentamiento. Mucha tensión. La gente no quería salir de sus casas. Se cancelaron las clases. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió en Sinaloa? Empezó ya la lucha entre el Grupo del Mayo y los Chapitos. ¿A qué se debió lo ocurrido esta mañana? Aquí, parte de la crónica. Unos chapistas quieren su compadre pendiente a la verga, tienen la verga, me gustaría Claudio, en unos chavalones a la verga. ¿Cómo anda, Remuno? El vergazo, viejo, aquí la putísima orden, pura gente del ratón. ¿Tú, Mecho? ¿Cómo anda, Mecho? Al tiro a la verga, listo para echar chingazos a la verga. Un conflicto entre sicarios del Mayo Zambada y los Chapitos desató enfrentamientos y movilizaciones armadas en diversos puntos de Culiacán, Sinaloa. La situación comenzó alrededor de las 3:30 de la madrugada, cuando ambas facciones sostuvieron una discusión vía radiocomunicación, intercambiando amenazas que culminaron en la declaración de guerra entre ambos bandos. Un chingo de patrullas ahí. Todo lo que tengan patrullas, todos bien pendientes para agruparlos a la verga y pegarles en su madre. Aquí tengo la orden, a partir de su madre se vuelven putos a la verga. La presencia de hombres armados y enfrentamientos se reportaron después en la colonia Miguel Hidalgo, Las Quintas, en el sector de la Caseta 4 y en la carretera libre a Mazatlán, desatando pánico entre los ciudadanos. Ante el caos, el gobierno estatal decidió suspender las clases en todas las escuelas en ambos turnos, tanto en Culiacán como en la Sindicatura de Costa Rica. El servicio de transporte urbano también se paralizó. Incluso criminales subieron a camiones para pedirle al chofer y a los pasajeros regresar por donde venían y no seguir hacia Culiacán. Sí, estamos que se bajen porque hay muchas madres, y ustedes saben. Pues regreso. Ustedes mandan, viejo, nomás no estamos subiendo para decirle. Aquí no hay violencia como aquellos vergas. Algunos comercios abrieron sus puertas horas después del horario habitual y muchos no levantaron siquiera las cortinas. Y comentaba con mi esposo que Culiacán se paraliza cuando suceden estas cosas. O sea, un centro comercial que es tan necesario y está cerrado. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? En Costa Rica el escenario parecía apocalíptico. Decenas de camionetas baleadas fueron abandonadas por los criminales. Están desplegadas todas las fuerzas del orden, tanto el Ejército como la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal. Estamos muy atentos. Que la gente esté informada de que en estos momentos tenemos tranquilidad. Seguimos pendientes de cualquier manera, por precaución, si no tienen necesidad de salir, no salgan. El saldo de los enfrentamientos fue un militar y un presunto criminal muertos, así como otro militar de la Sedena herido y una persona detenida. Además, 12 vehículos fueron despojados a sus dueños violentamente. Milenio Noticias.
Eso en Culiacán, mientras que en Sonora las autoridades anunciaron un golpe contra el cártel de Sinaloa. Se trata de la detención de José Baldomero Fernández. Él es integrante del grupo de Los Pelones, considerado un brazo armado de los Chapitos. Fue detenido en un hospital de Mexicali, donde se recuperaba de las heridas causadas por la explosión de una bomba ocurrida en una casa en Sonora apenas el 30 de agosto. José Baldomero tiene una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos y es compadre de Adelmo Niebla González, el Memo, por quien se ofrece una recompensa de $5 millones. Y hablando de crimen organizado, me voy a enlazar con Ángel Hernández hasta Washington, D.C. Comenzó ahora sí el juicio, ya los testigos fueron llamados contra Rubén Oseguera González. Él es el Menchito, hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Ángel, ¿cómo transcurrió esta primera jornada de juicio? Se terminó de elegir al jurado, pero ya veíamos en tus notas, en tus crónicas, parte de lo que decían los testigos. ¿Qué tal, Alex? Buenas noches. Pues efectivamente y de forma explosiva la Fiscalía de Estados Unidos llamó a su primer testigo. Es Oscar Nava Valencia, el ex líder del cártel del Milenio. Tú también lo recordarás, lo conocimos allá en Brooklyn, Nueva York, porque testificó en contra de Genaro García Luna, el ex secretario de Seguridad Pública de México vinculado al cártel de Sinaloa. Y pues bueno, lo que ha dicho Oscar Nava Valencia es que el Menchito fue pues introducido a él desde 2005 y ya entonces era mano derecha de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho. Para entonces el Mencho era un operador del cártel del Milenio, era el jefe de plaza allá en Puerto Vallarta, Jalisco. ¿Qué te parece si escuchamos un poco los detalles de lo que ocurrió mientras transcurría esta audiencia? El primer testigo contra el Menchito aullado es el Lobo Nava Valencia, ex líder del cártel del Milenio. En el primer día del juicio contra Rubén Oseguera González, el Lobo reconoció al Menchito como el segundo al mando, después de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes el Mencho, primero como operadores del cártel del Milenio y después con el cártel Jalisco Nueva Generación. El Lobo no llegó con ropa de presidiario como lo hizo cuando testificó contra Genaro García Luna en Nueva York. Iba de traje gris, camisa azul y corbata negra con puntos blancos, con el cabello casi completamente cano. Nava Valencia aseguró que conoció al acusado en 2005 en Guadalajara en una reunión con su padre donde hablaron de tráfico de cocaína y marihuana, así como de cárteles rivales. El Mencho era entonces jefe de plaza del cártel del Milenio en Puerto Vallarta, Jalisco. Para 2008, aseguró Nava, el cártel incursionó en el tráfico de metanfetamina por iniciativa del Mencho y su hijo, quienes llegaron a operar 5 laboratorios hasta antes de la detención del Lobo en 2009. La idea del negocio fue aprobada por el Lobo, quien estaba al frente del cártel, y se volvió un proyecto exitoso. Aseguró que lograron ganar $200 millones en un año. El cártel del Milenio se encargaba de proveer precursores químicos y efedrina al Mencho y su hijo para la producción de metanfetamina. La defensa del Menchito tardó más de 5 horas interrogando al testigo para recordar que se trata de un delincuente convicto que nunca mencionó al Menchito sino hasta 6 años después de que comenzó a colaborar con la DEA. Que cuando el Lobo habría conocido al Menchito, este último apenas tendría 14 o 15 años. Durante el testimonio de apertura, la Fiscalía estadounidense dibujó a Rubén Oseguera como la mano derecha de su padre, una especie de segundo al mando de la organización criminal, el narcopríncipe del cártel Jalisco Nueva Generación. Recordó que según oficiales que participaron en el arresto de Oseguera en Zapopan, Jalisco en 2015, el mexicano incluso presumió de su poderío. Déjenos porque somos miembros del CJNG. La Fiscalía ha adelantado 2 testigos explosivos que también declararán contra el Menchito. Elpidio Mojarro Ramírez, ex operador del cártel del Milenio, quien estuvo a punto de dirigir la organización criminal, pero fue superado por Nemesio Oseguera Cervantes. Hoy el Pilo es un colaborador de las autoridades tras haberse entregado y negociado su testimonio. El otro testigo es uno de los hermanos González Valencia. Aún se desconoce si José o Gerardo, ambos ex líderes de los Queenies, brazo armado del cártel de las 4 letras, y ambos extraditados a Estados Unidos. Desde Washington, D.C., para Milenio Noticias, Ángel Hernández. Bien, pues veremos qué sueltan, qué dicen todos estos personajes. Ángel, la crónica contigo cada noche en este espacio. Muchísimas gracias. Por supuesto, Alex, aquí estaremos. Un placer. Buenas noches. Gracias, Ángel. Allá en Washington y aquí en Filadelfia, unos kilómetros al norte, le decía yo, estamos porque se realiza mañana el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Filadelfia, una ciudad histórica. De hecho, hoy es el debate porque aquí ya pasa de la medianoche y aquí la importancia de Filadelfia y lo que se espera en este primer encuentro frente a frente, Harris-Trump. Filadelfia es la ciudad sede del primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump organizado por ABC News.
es una de las ciudades más importantes del este de Estados Unidos, ubicada entre la capital política, Washington, D.C., y la capital financiera, Nueva York. Además, es una de las ciudades más antiguas de este país. Fue la más grande de la época de la colonia británica y fue fundamental para la historia de Estados Unidos. El 4 de julio de 1776 se declaró aquí la independencia. Años después, se terminó de redactar la Constitución, que fue firmada en 1787 en el Independence Hall, inmueble que hoy queda frente al National Constitution Center, la sede del debate presidencial de este martes. Es el National Constitution Center en Filadelfia, donde se encontrarán Kamala Harris y Donald Trump este martes. Estarán hora y media, 90 minutos, frente a frente, contestando preguntas las cuales no conocen los temas que debatirán. Cada uno tendrá 2 y 2 minutos, irán respondiéndose entre ellos, no podrán llevar notas previamente elaboradas, podrán hacer notas dentro del mismo debate y se silenciará el micrófono del que no sea su turno. Esto de acuerdo a lo que acordaron ambas campañas con los organizadores. ABC News, quien en esta ocasión es quien realizó todos los preparativos para este debate. Aquí ya vemos seguridad en los alrededores, vemos algunos compañeros de los medios de comunicación dando justamente información previa a la realización del debate. En este centro que se utiliza para promover la Constitución, para promover temas de educación y debate. A unas cuantas cuadras, sobre la calle Arch, está el Centro de Convenciones de Pensilvania, donde ABC News instaló la sala de prensa y el Spin Room, donde los representantes de ambas campañas y medios de comunicación intercambiarán comentarios antes y después del debate. Se están afinando los detalles para el que será el primer debate entre Kamala Harris, candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, y Donald Trump, el candidato por el Partido Republicano, aquí en Filadelfia, la ciudad del amor fraternal, en Pensilvania, un estado clave para la campaña, uno de los estados bisagra o columpio, los cuales no está definida la votación y donde ambas campañas están poniendo la atención. Aquí es en el centro de convenciones donde ABC News dispuso todo este salón para los medios de comunicación de Estados Unidos y de todo el mundo, que se darán cita ya desde este lunes y mañana, martes, día del debate. Vemos ya las mesas, los lugares de los compañeros reporteros, también algunas televisoras ya tienen sus sets implementados para poder transmitir todo lo que va a ocurrir aquí. A un costado el Spin Room donde los representantes de cada una de las campañas estarán dando los pormenores, qué prevén de sus candidatos y también el post-debate. Para la prensa local, este será un debate histórico, como lo es la ciudad de Filadelfia como sede, que además se encuentra en Pensilvania, estado clave y de interés para ambas campañas, pues aporta 20 votos del colegio electoral. Se dice que quien gane este estado el 5 de noviembre se llevará la elección. Por eso, aunque Filadelfia sea la ciudad del amor fraternal, porque buscaba ser un lugar de libertad religiosa, lo que veremos mañana no parece que vaya a ser ni amoroso ni fraterno, sino una confrontación directa de quienes aspiran a gobernar este país los próximos 4 años, Kamala Harris y Donald Trump. Con imágenes de Hugo Armando López para Milenio Noticias desde Filadelfia, Alejandro Domínguez. ¿Y qué esperan de sus candidatos, simpatizantes o miembros de las campañas? Platiqué con Bob Kunst, quien siempre viaja donde hay eventos de Donald Trump. Él es demócrata, pero es simpatizante de Donald Trump, y esto es lo que espera de su candidato. Bob, nice to meet you again. We met in Atlanta, Georgia, in another debate with another candidate of the Democrats, but with Donald Trump as the Republican candidate. What do you expect for tomorrow's debate? Well, I think Trump just needs to be positive. I think the public is already with him. The public is overwhelmingly with him, even the international community. And Kamala has a very bad reputation. And she supports an administration that's with Hamas. And we have to look at what that means, because this is a major war. It's not just the economy. That's a major issue. And Trump wins on that one too. But we're dealing with a very crazy negative scene out there that affects the entire world. So our position is you have to get rid of the Biden insanity and Kamala insanity and the Democratic Party that so far left or went overboard, and get back to where we really need to be, which is the Constitution and supporting everyone's freedom and supporting Israel and not supporting Hamas. I look at the fact that we have 11 million illegals so far coming in from Mexico.
And there's a lot of them that are terrorists and a lot of them that are Hamas. And what are we going to do? Then we also have the stuff to come through. On the other hand, I think the new president of Mexico is on our side. You think so? I think she's better than the other one. But we have to have a better policy, and it's not going to come from, unfortunately, the Democrats. And I'm a Democrat, but I can't watch it anymore. When you say that you are a Democrat, it's because you voted for Democrats in some time? I've always voted with the Democrats, but since 2000 and I would say since 2004, I've now voted Republican, but I'm still a registered Democrat. But my argument is that the Republicans have a better handle on dealing with terrorism and dealing with the crisis that we're in. And then how are we going to deal with this? The Democratic Party, I'm afraid, has just lost it. They've gotten so far left that they don't know how to deal with anything. You travel by car from Miami, you stay in your car? I stay in my car, and I travel from Miami, and I watch what's going on, and I listen to the media and everything. As a Trump supporter, what do you expect, or what should be the messages from President Trump in the debate? Okay, I think Trump needs to make one very important statement, which is, I support Israel, I support America, I'm not part of all this insanity going on. We could get a strong economy and move back to where we were before COVID, and that's where I'm at. Just stay positive, because the public is already with you. ¿Y qué esperan en la campaña demócrata, en la campaña de Kamala Harris? Platiqué con Maca Casado, ella es directora para medios hispanos de esta campaña. Esto me dijo. Bueno, Alejandro, un momento muy esperado, ¿no? La vicepresidenta Harris ha tenido por muchísimo tiempo muchísimas ganas de debatir a Donald Trump y ya finalmente llegó el día. Pero ¿cómo han sido estos días de preparación? ¿En qué podría, digamos, basarse el frente a frente, el cara a cara que ha sido tan esperado en estas últimas semanas, como bien dices? Mira, definitivamente esta será una oportunidad para que los estadounidenses, para que todas las personas que sintonicen el debate puedan ver con claridad las dos visiones de país tan diferentes que ofrecen Kamala Harris y el señor Trump. Veremos a la vicepresidenta Kamala Harris hacer a Donald Trump rendir cuentas por su agenda extremista, el proyecto 2025, el aborto. Una cosa muy importante a considerar, mira, Donald Trump es un showman, es un hombre de la televisión, es un hombre que ha hecho 7 debates presidenciales, este es su 7º, perdón, más que ninguna otra persona en la historia moderna de los Estados Unidos. La vicepresidenta Harris va a enfocarse en que esto no sea un show, en que esto sea un momento clave para que los estadounidenses escuchen su plataforma. ¿Cómo reciben los respaldos que han tenido en los últimos días de algunos miembros del Partido Republicano? Veíamos a un ex vicepresidente, la hija de él. ¿Cómo reciben en la campaña los demócratas estos respaldos por parte de algunos republicanos destacados? De hecho, hoy tenemos un nuevo anuncio publicitario donde incluso Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump, dice que Donald Trump no es apto para ser presidente de los Estados Unidos. Y estamos hablando, mira Alejandro, sí, de líderes republicanos, pero también de votantes republicanos comunes que deciden poner su país por delante del partido y salir en la defensa de los valores que nos identifican como estadounidenses, de los valores de nuestro país. Finalmente, ¿qué papel juegan los latinos, la comunidad de latinos por acá, sobre todo pues en esta elección que será tan reñida como bien lo apuntas, el voto latino, qué tanto cuenta y qué tanto le están hablando desde la campaña? Mira, definitivamente el poder político de los latinos es sin precedentes. Los latinos podrían escoger el próximo presidente de este país. Estamos hablando de una elección que podría elegirse por 40,000 votos. Estamos haciendo un trabajo sin precedente realmente, con la primera directora de campaña latina en la historia para una campaña de general, Julie Chávez Rodríguez, corriendo la primera campaña bilingüe en la historia de los Estados Unidos para llegar a los latinos de una forma competente, de una forma culturalmente pues adecuada, hablando a los latinos en inglés, porque muchos latinos prefieren el inglés, en español, pero también en Spanglish, con una operación de campañas publicitarias sin precedente también, pero también con un trabajo en cada terreno muy importante, en Pensilvania, que es un estado clave, Arizona, Nevada, pero también expandiendo nuestra operación latina a Carolina del Norte, Michigan, Wisconsin y Georgia, donde la población latina crece exponencialmente. Y hay organizaciones que precisamente se dedican a medir, a encuestar cómo va el voto latino, hacia dónde va, hacia cuál campaña. Platiqué al respecto con Kimberly Kilps Asensio de BSP Research. Bueno, acuerdo con nuestra encuesta más reciente con Unidos US,
estamos viendo que Harris tiene una ventaja de 27 puntos en comparación con el expresidente Trump, un margen total de 59% a 31%. Al igual también estamos viendo que 45% de votantes latinos tienen un poco más de confianza en que los demócratas tienen lo que se necesita para resolver sus asuntos prioritarios para los votantes latinos, comparado a solo un 27% de confianza en los republicanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que los está llevando más hacia la campaña de Kamala Harris? ¿Por qué se sienten, digamos, más relacionados con esas propuestas que con las otras? Para los latinos, sus temas prioritarios van a ser la inflación en número 1, seguido por los sueldos, la vivienda, los costos del cuidado de la salud. Por último, la inmigración, que hemos visto que la campaña de Harris ha tenido unas propuestas más positivas en cuanto a reformas migratorias en comparación a la campaña de Trump. Me imagino que son temas relevantes para nuestra comunidad, para la comunidad de latinos en Estados Unidos en el debate, ¿verdad? Claro, y en especial vamos a ver que en algunos estados en particular va a resaltar hasta más en estos estados clave como los conocemos, los estados Battleground, en Arizona, en Georgia, en Pensilvania. Vamos a ver cómo sobresalen estas prioridades, en especial como la inmigración. Vamos a ver cómo sobresalen en los votos. La importancia para México de esta elección, más allá de la relación bilateral, que por supuesto es fundamental, también tiene que ver con los mexicanos que viven acá. Muchos de ustedes tienen familiares viviendo acá. Por ejemplo, Edgar y Olga, mexicanos, comunidad aquí en Filadelfia. Esto me dijeron de lo que esperan del debate y lo que están haciendo a través de un podcast. ¿Qué importancia tiene lo que va a pasar aquí mañana? El debate entre la candidata del Partido Demócrata, el candidato del Partido Republicano, para nuestra comunidad, para los latinos, para los mexicanos. Bueno, pues mira, el podcast tiene ya 12 años, hablamos de cualquier tema, pero en estos últimos meses hemos estado hablando un poquito de política. Queremos que la comunidad mexicana principalmente participe, esté enterada, se ha pensado su voto. Pero en general es para los latinos y queremos que la comunidad latina participe en política. Creo que lo más importante para nosotros como segunda, tercera generación es levantar la voz. Tenemos muchas necesidades y es importante que nosotros inculquemos también a nuestros hijos que ya son ciudadanos de este país. También hay personas que se están haciendo ciudadanas, pero no estamos educándonos como para ejercer el voto. Creo que es súper importante y esa es la única forma que podemos ser escuchados. ¿Cómo tendrá que ser la participación de los mexicanos en este proceso electoral? Bueno, definitivamente nosotros queremos que participen en todas las actividades cívicas del lugar en donde vivan. Pero en estos tiempos electorales queremos que piense su voto, que vaya y se inscriba y por supuesto que vote. También es importante que pensemos que los políticos tienen que tomarnos ya en consideración. Somos una fuerza muy grande que a veces todavía no nos respetan mucho. ¿Cómo están las cosas para ustedes, para quienes viven en Estados Unidos, en este caso en Filadelfia, en la economía, en el trabajo? La verdad es que todos los tiempos han sido difíciles, han sido muy fuertes. Por supuesto que sí hay empleo, pero a veces no son muy bien pagados. Ahora con la pandemia, al menos la comunidad latina sufrió mucho porque no podía depender de un cheque del gobierno, ¿no? Creo que mayormente, como bien dijo Edgar, en esta ocasión surgió la pandemia, ¿no? Pero han habido otras ocasiones donde nosotros hemos levantado la voz, especialmente porque queremos una amnistía, algo que ya sea definitivo para que todos tengamos beneficios. Ese tema desde el 86 ha sido una bolita que se avientan unos y otros. Todos los candidatos han hablado que ahora sí vamos a arreglar este asunto. Bueno, en el caso concreto del candidato Trump, pues habla de sacar a todos los inmigrantes indocumentados, ¿no? Entonces, pero finalmente nos utilizan como un juego en esta campaña política bastante inhumana, por supuesto, y nadie ha hecho una propuesta real, concreta, sincera, honesta. ¿Se sienten, digamos, representados o acompañados por México? Filadelfia, yo creo que sí hemos tenido el apoyo. Hablando del gobierno, el gobierno mexicano también, yo creo que tiene que ser un poco más exigente en cuanto a cómo se trata a la comunidad mexicana, ¿no? Y en general los gobiernos latinoamericanos a hablar por sus comunidades, que son muchas y que han sido desplazadas y que, bueno, pues no la pasan tan bien. Sí.
Edgar, muchísimas gracias. Olga, muchísimas gracias. Y los escuchamos en Filatinos, el podcast que tienen desde hace 12 años por acá, la comunidad de mexicanos en Filadelfia. Pausa y volvemos. Información relevante en cuanto a la política en Venezuela se dio este fin de semana porque el candidato presidencial de la oposición, Edmundo González, viajó a España, donde recibió asilo político y pudo irse a España gracias a que el gobierno de Nicolás Maduro otorgó el salvoconducto. Dice que el gobierno de Nicolás Maduro que lo otorgó en aras de la tranquilidad y paz política en el país. González Urrutia dijo que su salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas y que desde España seguirá exigiendo que se respete su triunfo. Con esto nos despedimos. Mañana, 7 de la noche, tiempo del centro de México, el debate presidencial organizado por ABC News entre Kamala Harris y Donald Trump. Estaremos atentos. Y si usted sabe dónde está Miguel Ángel Yunes, cuéntenos. No lo encontramos. Estaremos pendientes. Buenas noches.